Presta mucha atención a esta historia, ya que te ofrecerá valiosas lecciones durante toda tu vida. Un cordial saludo a todos. Espero que encuentren inspiración en estas palabras. En el engaño del deseo, aquel que no utiliza su inteligencia queda atrapado en él. La persona que no realiza buenas acciones en su vida y se involucra en malos actos puede enfrentarse a grandes sufrimientos en el futuro, porque sus malas acciones serán la causa de sus sufrimientos. Por lo tanto, observa cuidadosamente tus deseos, la codicia, la ira y los demás sentimientos negativos antes de realizar tus acciones. Después de decir esto, el gran sabio Buda terminó su enseñanza y se fue. Buda estaba dando esta enseñanza cuando el hombre más rico de esa ciudad estaba allí presente y estas palabras tuvieron un profundo efecto en él. Empezó a pensar que si todo es un engaño del deseo, entonces es inútil esforzarse innecesariamente. ¿Por qué desperdiciar nuestro tiempo en vano cuando al final no queda nada? Ahora su mente ya no estaba en la vida mundana. Todo lo que había hecho en la vida le parecía inútil. En unos pocos años, su negocio comenzó a colapsar. Todos los miembros de la familia del rico comerciante estaban muy preocupados al verlo así, y cuando alguien intentaba hablar con él, el rico comerciante decía que la riqueza y las posesiones eran cosas inútiles, que todo era un engaño del deseo. La vida es solo una, y eso es la liberación. Ahora esa es mi única esperanza, mi sed. He comprendido que lo que venga de ahora en adelante, todo será bueno. Desde aquella enseñanza de Buda, dejó de prestar atención al negocio y en poco tiempo, este rico comerciante se convirtió en la persona más pobre de la ciudad. Estaba completamente arruinado, todo estaba destruido. Un día, cuando no quedaba nada para comer en su casa, se dijo a sí mismo: ¿qué he hecho? Todo estaba yendo muy bien, pero lo arruiné todo con mis propias manos. Hoy, cada miembro de mi familia está hambriento. No tienen nada para comer y no puedo hacer nada por ellos. Mientras pensaba todo esto, recordó que había arruinado su vida por seguir las palabras de Buda, pero no obtuvo paz ni liberación. Ahora, tengo que trabajar duro cada día para que mi familia pueda tener 2 comidas al día. Al ver la mala situación de su familia, no pudo soportarlo y se preocupó mucho. Entonces, en su mente surgió la idea de pedir ayuda. Necesitaba a alguien en quien apoyarse. Entonces recordó que debía ir a Buda, porque él fue el responsable de su situación actual. Yo estaba simplemente siguiendo mi camino, progresando constantemente en mi negocio, pero desde que escuché sus palabras, mi mente se perturbó. Cayendo en sus inútiles palabras, arruiné todo lo que tenía. Él es responsable de mi situación, por lo tanto debo ir a él. Con ira en su corazón, después de un viaje de 2 días, llegó a Mahatma Buda y enfurecido le dijo: no tienes ningún conocimiento, no has alcanzado la verdad. Lo único que haces es atrapar a personas inocentes con tus suaves palabras y engatusarlas. Te aprovechas de la inocencia de las personas para obtener tu fama y elogios. Nos muestras sueños que nunca se cumplen. Yo era esa persona inocente, pero también el más rico de la ciudad antes de conocerte. Todo estaba bien. No me faltaba dinero, tenía todos los lujos y comodidades. Pero desde que escuché tus enseñanzas, quedé tan impresionado que empecé a seguir tus palabras y dejé todas las cosas que me ataban a la vida mundana. Es decir, dejé todo el engaño del deseo de este mundo. Y ahora mira, debido a ti, toda mi familia se ha convertido en mendigos. Viven en una pequeña cabaña, ni siquiera tienen para la comida diaria. Estoy completamente arruinado por tu culpa. Después de que el hombre dijese estas palabras, Buda le respondió sonriendo: ¿qué te ha pasado? ¿Y qué interpretación has hecho de mis palabras? Entonces, esa persona le contó todo a Buda. Dices que desear riqueza y posesiones es un engaño del deseo. Dices que la vida mundana es mala y aún así vienes a este mundo a mendigar. Dices que la vida espiritual es buena, pero tengo una pregunta. ¿Qué ganamos con esta vida espiritual? ¿Qué beneficio obtenemos? Dijiste que obtenemos felicidad, pero desde que adopté esta vida, solo he encontrado dolor.
Incluso perdí todo lo que tenía. Engañas a las personas mostrándoles la falsa felicidad y las empujas a la oscuridad. ¿No es esta la realidad? En esto Mahatma Buda, sonriendo, le responde a Juan: Hijo, has venido desde muy lejos, descansa ahora y ven por la noche. Te daré las respuestas a todas tus preguntas. Al principio nuestro protagonista se negó, pero con la insistencia de Buda aceptó y fue al templo a descansar. Después de la noche, Buda se acercó a donde estaba y le dijo: Hijo, escuché a alguien decir que un elefante estaba volando, también que un enorme pez estaba caminando en la tierra y que un perro estaba respirando en las profundidades del mar. Juan, después de escuchar todo, le dijo: Entonces, ¿qué pasó después? ¿Por qué te quedaste callado? Buda le dice a Juan: Hijo, ¿realmente crees que eso puede ser verdad? A esto le responde: Si usted lo dice, entonces debe ser cierto, porque usted es un gran sabio y cada palabra que sale de su boca debe ser verdad. Entonces Buda, sonriendo, le dice a Juan: Hijo, ¿alguna vez has visto algo así antes? ¿Has visto alguna vez a algún elefante que se eleve rápidamente en el aire con sus alas? En respuesta, Juan le dice: Nunca he visto algo así. Entonces, ¿por qué no me preguntaste cómo podría un elefante volar? En respuesta, Juan le dice que al escucharlo de su boca, sintió que eso era totalmente cierto. Entonces Buda le explica a Juan lo siguiente: Nunca sigas ciegamente lo que alguien dice, sino piensa por ti mismo, reflexiona con paciencia sobre cuánta verdad hay en lo que la otra persona está diciendo. ¿Es verdad? ¿Qué quiere decir realmente? Puede ser que quiera decir algo más y tú estés interpretando algo completamente diferente. Al menos deberías preguntar una vez para entender qué es lo que realmente quiere decir. Si me hubieras preguntado cómo un elefante podía volar en el aire, te habría respondido. Te habría dicho que un niño pequeño estaba jugando con sus juguetes, estaba haciendo volar al elefante en el aire y sumergiendo al perro en el agua, y en cuanto al pez, lo estaba haciendo caminar en la tierra. ¿No podría ser eso posible? Juan, reflexionando sobre las palabras de Buda, asiente. Sí, definitivamente, eso podría ser posible. Buda, con voz serena, le explica: Así como te he dicho, nunca aconsejo a nadie que elija entre la riqueza o la pobreza, ya que estos estados pueden obstaculizar tu desarrollo personal y limitar tu capacidad de comprensión. Observa a los monjes. Cuando necesitan alimento, salen a pedir limosna. ¿Te has preguntado de dónde proviene esa limosna? Juan, intrigado, responde: Oh, Buda, todos luchan día a día para sustentar a sus familias. Con el fruto de su trabajo ganan dinero, con el cual compran alimentos, y parte de esos alimentos terminan como ofrendas a ustedes, los monjes. Así es como llega la limosna. Buda, profundizando en la conversación, le plantea otra cuestión. Eso es cierto, hijo, pero ¿te has detenido a pensar de dónde surge ese dinero? A lo que Juan, algo sorprendido, admite: es el resultado del esfuerzo de todos. Todos lo ganamos. Buda, con una mirada llena de sabiduría, continúa: De la misma forma, si todo el mundo optara por la mendicidad, ¿de dónde obtendríamos los alimentos? ¿Quién se dedicaría a la agricultura o al comercio? ¿De dónde surgiría el dinero necesario para la protección y el bienestar de la comunidad? ¿Cómo se satisfarían las necesidades básicas de la gente? Ante estas revelaciones, Juan queda estupefacto y cuestiona: Pero usted enseña que los deseos, la lujuria, la codicia y la ira son imperfecciones humanas de las cuales debemos alejarnos para alcanzar la iluminación. Buda responde con calma: Así es, hijo, y mantengo mi palabra. Es crucial distanciarse de esas tentaciones. Sin embargo, Juan, confundido, interrumpe: Pero, ¿cómo puede funcionar el mundo sin estos impulsos? Todos necesitamos dinero. Sin él, no podríamos sustentar a nuestras familias ni proveerles alimento. Sin ingresos, enfrentaríamos la hambruna. A lo que Buda replica: Hijo, el mundo no avanza gracias a estos vicios. Por el contrario, se deteriora por ellos. Juan, buscando claridad, pregunta: Entonces, ¿qué sugiere? No logro entender.
Pareciera que renunciar a estos impulsos nos guía hacia el camino espiritual, hacia la liberación. Buda con paciencia le aclara: lo que has dicho es una profunda verdad. Al renunciar a esos deseos negativos, las pasiones, la codicia y la ira, nos liberamos y podemos ascender espiritualmente. Y aún así, es posible vivir en este mundo sin sucumbir a ellos. Podemos generar riqueza, obtener reconocimiento y respeto, cumpliendo con nuestros valores. Un agricultor puede sembrar sus campos sin codicia, un comerciante puede ejercer su oficio con integridad, y un rey puede proteger a su pueblo, todos actuando desde un lugar de rectitud y sin malas intenciones, y un monje guía a todos en la dirección correcta. Quien despierta y sigue sus acciones correctamente es un verdadero asceta. Todo lo que hacemos es solo una forma de vivir en este mundo. Dejando eso, no ganamos nada. Mientras cumplimos con nuestras acciones, nuestro objetivo principal es despertar, conocernos a nosotros mismos. Una vez que encendemos la luz del conocimiento dentro de nosotros, lo que hagamos, ya sea vida mundana o ascética, es igual. Luego Juan le dice a Buda: «Oh, Buda, pero he visto que usted incluye en su comunidad a aquellos que han dejado a sus familias, a sus padres, a sus esposas e hijos. ¿Alguna vez les dice que vayan y cumplan con sus responsabilidades, ganen dinero y que pueden obtener la autorrealización permaneciendo allí?» Buda le responde con una pregunta: ¿puedes hacer volar un elefante? A lo que Juan responde: no, no puedo hacerlo volar. Entonces Buda dice: solo un niño puede hacer volar un elefante. De la misma manera, la persona que debe convertirse en algo, se convertirá en eso. Si alguien debe convertirse en comerciante, entonces se convertirá en comerciante. De la misma manera, si alguien debe alcanzar la autorrealización, entonces tendrá que renunciar a todo. Hijo, ¿avanzarías hacia el camino de la autorrealización dejando todo atrás? ¿O pensabas que al seguir este camino la vida se haría más fácil, que todo sería bueno, que todo vendría por sí solo sin necesidad de hacer nada, que todos los dolores y sufrimientos terminarían y que ocurrirían milagros en la vida y al final también obtendrías la liberación? Escuchando esto de Buda, Juan se da cuenta de su error, cae a los pies de Buda y dice: «Oh Buda, hablas la verdad. Pensé exactamente eso porque mi negocio no iba bien. Así que pensé que dejando todo atrás, obtendría todo sin necesidad de hacer nada y que todos mis dolores y sufrimientos terminarían para siempre y también alcanzaría la autorrealización». Entonces Buda le dice: «Hijo, convertirse en monje no es fácil. Requiere renunciar a todo, cada cosa que amas. Todas esas cosas se alejarán de ti una por una. ¿Estás listo para convertirte en monje, para avanzar en el camino espiritual dejando todo atrás?» En respuesta, Juan dice: «Oh Buda, me he dado cuenta de mi error. No quiero ser monje. Estoy bien siendo comerciante. Estaba feliz en mi vida mundana, pero aún tengo una pregunta pendiente. Si me lo permites, también quisiera hacerte esa pregunta». Entonces, Buda le da permiso y Juan dice: «Usted mismo dice que no debemos ganar dinero, que el estatus y el ego nos llevan al sufrimiento, y en el mundo eso es todo lo que hay, y si tenemos que vivir una vida mundana, entonces tenemos que hacer todo eso». Buda, sonriendo, le dice: «¿Tienes hambre?». A lo que Juan responde: «Sí, tengo mucha hambre». Entonces, Buda le ofrece comida a Juan, y después de darle suficiente comida, le dice: «Come más, todo esto es para ti». En respuesta, Juan dice: «Ya he comido mucho, no puedo comer más, no hay más espacio en mi estómago. Si como más, me dolerá el estómago y luego tendré varios problemas». Entonces Buda, sonriendo, le dice a la persona: «Hijo, estoy tratando de explicarte que todo lo que es excesivo definitivamente causa daño, ya sea dinero, deseo, codicia o pasión. Todo en exceso te causará daño y solo te traerá sufrimiento. Por lo tanto, debes controlarlos. Necesitamos menos de lo que creemos. Cuando aprendes a controlar tus impulsos, nunca te causarán sufrimiento. Siempre serás feliz». Escucha, ganar dinero es necesario porque no debe haber escasez de dinero, no debe haber escasez de comida, no debe haber falta de deseo en la mente para hacer cualquier trabajo, pero al mismo tiempo,
debes tener en cuenta que el deseo no debe ser excesivo, y estoy tratando de explicarte eso. Así que ve y gana dinero. Haz el bien a través de tu comercio, de tu karma, no solo para ti, sino también para los demás. Cuando haces el bien a las personas a través de tus acciones mundanas, entonces no hay diferencia entre ti y una seta, es decir, un monje, solo que los caminos son diferentes, pero el destino es el mismo. Y nunca debes desviarte del camino. Debes permanecer en compañía de personas que te lleven por el camino correcto hacia la autorrealización, que te introduzcan en una nueva vida más allá de la mundana, porque esas personas te ayudarán a luchar contra los males, te darán fuerza y continuarás avanzando constantemente en el camino espiritual sin distracción. Después de decir esto, Buda se quedó en silencio. Juan se inclinó y dijo: «Oh Buda, tu enseñanza es única. Lo que dices tiene un significado diferente, muy directo y simple, pero no logramos comprenderlo. No ofreces garantías de milagros, pero tienes el camino que, al seguirlo, seguramente alcanzaré la espiritualidad, lo cual beneficiará a mí y a mi familia. Oh Buda, fue mi error interpretar mal tus palabras y siendo comerciante, abandoné mi karma pensando que todo se resolvería por sí solo. Pero la verdad es que nada sucede sin hacer nada, solo cuando movemos manos y pies, trabajamos, sin pisar a nadie, entonces recibimos frutos. Cuando dejamos de movernos, la corriente del río nos arrastra y entonces no nos queda nada, y eso es lo que me pasó. Oh Buda, hoy te prometo que trabajaré mi karma con total honestidad. Seguiré el camino que me has enseñado con total honestidad. Te prometo que seré un buen comerciante y una buena persona. Continuaré avanzando en el camino de la autorrealización mientras trabajo mi karma». Diciendo esto, Juan se inclinó ante Buda y se fue. Si te ha gustado esta historia, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Nos vemos la próxima vez con otra historia inspiradora. Gracias.